Bienvenidos. Autoridades, periodistas, medios de comunicación presentes, invitados especiales, poetas, cultores, comunicadores, que se dan cita el día de hoy en el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, que viene cargado de buenas noticias porque ya nos tienen acostumbrados a eventos y actividades relacionados con la poesía, homenajear a quienes se dedican al arte, la cultura, la poesía, los cultores, a quienes tienen esa bandera de lucha en nuestro país. Y es un gusto poder presentar el día de hoy Expoesía, es la segunda feria internacional del libro de poesía que se realiza en nuestro país, que además va con una carga internacional que viene a presentar propuestas en el ámbito de la poesía desde diferentes áreas de esa poesía, a través de los libros, a través de plataformas digitales, a través de redes sociales, a quienes se dedican a hablar de la poesía y a promoverla desde cada rincón del territorio nacional, pero también con esa carga internacional. Queremos iniciar esta actividad compartiendo con ustedes un material audiovisual que da cuenta de lo que será este evento Expoesía, que se va a desarrollar este mes de noviembre en Caracas. Internacional del libro de poesía, más de 30 editoriales nacionales e internacionales, Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Rómulo Gallego, en homenaje al programa de televisión. Se prepara Caracas para este segundo encuentro, segunda Feria Internacional del Libro de Poesía Expoesía. Le damos la bienvenida a las autoridades. Hoy nos acompañan autoridades que darán cuenta de los detalles de este evento, a los cuales ustedes tendrán a bien consultar y aclarar dudas. Por supuesto, homenajeados, comunicadores, poetas, cultores, bienvenidos todos en este espacio, porque quizás yo digo, más que una rueda de prensa, es un punto de encuentro para el debate, para revisar, para conocer lo que se está haciendo en nuestro país desde esta área. Así que nosotros vamos a iniciar de inmediato dándole la bienvenida a quien va a tomar el derecho de palabra para hablarnos acerca de este evento. Es el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, es el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, es presidente de Venezolana de Televisión, el ministro Freddy Ñáñez. Le damos la bienvenida. Por acá nos acompaña. No sabía por qué me la pasaba yo cansado, es que de ayer me recordó todos los cargos que tengo. Buenos días a todos y a todas, queridos y queridas amigas de la prensa, periodistas culturales, reporteros gráficos, fotógrafos. Muchísimas gracias por poner atención a esta convocatoria que trae buenas noticias para los venezolanos y venezolanas. Quiero dar la bienvenida al ministro del Poder Popular para la Cultura, mi hermano Ernesto Villegas Polhac, y a todos los invitados especiales. Por ello tenemos acá la presencia de María Alcira Matute, Isidoro Duarte, dos baluartes de la promoción del libro, de la promoción de la lectura y también de la promoción de los escritores venezolanos, venezolanas y latinoamericanos que llevan en la televisión nacional y en la radio nacional, bueno, nada más y nada menos que la hazaña de mantenerse activos permanentemente con un programa que se dedica exclusivamente a recordarnos la importancia que tiene para nosotros, vital, para la humanidad, los libros, la lectura, las historias, la narrativa, el pensamiento y la poesía. Por ello, la librería mediática es uno de los homenajeados que en Expoesía tendrá para nosotros el lugar de honor, el sitial de honor. María Alcira Matute, Isidoro, muchísimas gracias por todo lo que hacen por la lectura. Y también está presente el poeta Premio Nacional de Literatura, profesor Antonio Trujillo, director de la Revista Nacional de Cultura, uno de los espacios más importantes del pensamiento nacional y de la literatura venezolana, que durante décadas ha forjado escritores, pero sobre todo ha forjado
lectores y lectoras. Y hoy se encuentra la Revista Nacional de Cultura en su mejor punto, en su mejor momento, porque hay una conexión, quizá por primera vez en la historia de esta institución, con las comunidades de manera directa. Nos encontramos además en un momento en el que el presidente Nicolás Maduro Moros ha llamado al pueblo venezolano a hacer una dieta de pantallas y a volcar de nuevo la atención y el interés por los libros de papel, por la lectura y por la conversación persona a persona. Hoy estamos pues para presentar Expoesía en su segunda edición. Y fíjense lo interesante del contexto, no se ha terminado todavía la Filben, que sigue itinerando por todo el país. Está en pleno apogeo la excelente Feria del Libro de Caracas, organizada por la Alcaldía de Caracas y por Fundarte, y ya estamos anunciando un nuevo evento relacionado con la literatura, con el libro, con el pensamiento y con la sensibilidad. Configurar la Expoesía como evento y como espacio no fue algo sencillo, puesto que incluso cuando se lo comentamos a colegas editores, editoras, escritores, organizadores de espacios para la poesía como festivales o encuentros, cuando les dijimos vamos a hacer un evento exclusivo para el libro de poesía, nos dijeron, ¿en serio? ¿Una feria solo para el libro de poesía? Incluso quienes se dedican a la difícil tarea de publicar poesía, que entre todas las artes literarias, convengamos, es quizá la que menos ventaja tiene comercial, la que menos espacio tiene en los circuitos formales de la circulación del libro y de los eventos, es quizá la que más tiene que ver con el hombre y la mujer de a pie, la que más tiene que ver con nuestra relación cotidiana con el lenguaje y la que más tiene que ver con la sensibilidad de los hombres y de las mujeres. Ha habido contra la poesía históricamente una confabulación, ¿verdad?, que ha hecho que la poesía se mantenga circunscrita a un pequeño círculo de lectores o de interesados. Pero de fondo, cuando nos acercamos a la poesía, a la experiencia de leer afectos, de leer sentimientos, de leer sensibilidades, convenimos que la poesía, que no está para informar, que no está para narrar, sino para estremecer el alma de las personas, se convierte en un despertar de nuestra propia sensibilidad poética y de nuestra propia relación con el lenguaje. Por eso la reivindicación de la poesía no es ociosa o no es un excentricismo de nuestra parte. Tiene que ver con una apuesta fuerte a la circulación no solo del libro, sino de un género que, insistimos, puede ser en este momento el que más necesite la humanidad para recordarse a sí misma, primero que es mortal y en segundo lugar que por eso mismo la vida tiene que valer la pena y tiene que valer la pena en su diversidad. Esa aproximación que podemos tener al libro de poesía nos permite a nosotros convertirnos en actores vivos del lenguaje y de entender que las alteridades, que los contrarios forman parte de una existencia que tiene que ser múltiple y que por ello tiene que ser celebrada. Creemos que mientras más poesía leemos, más nos vacunamos con enfermedades como el fascismo, que se propagan muy fácilmente cuando se aplana el lenguaje, cuando se aplana la razón y cuando lo que hay circulando a través de los medios, de las redes, son simplemente lenguajes irascibles, polarizantes e irracionales. La poesía nos cura de todo esto y se convierte, como dice el presidente Nicolás Maduro, en el mejor de los antídotos. Por eso sí, la feria, la exposición del libro de poesía en su carácter internacional, era necesario que llegara a un segundo momento y que pueda tener larga vida. La primera experiencia del encuentro con las editoriales se centró en el problema de la distribución y la producción del libro de poesía, algo que, convengamos, es muy técnico y es muy del sector del libro, pero además se planteó la necesidad de la traducción y la importancia que tienen los traductores y los editores para que las culturas se encuentren y se puedan leer. Ese primer momento, además, estuvo marcado por el interés de parte de Venezuela de promover la poesía venezolana, puesto que el bloqueo criminal que han impuesto contra nuestro país no se circunscribe
y no termina solo en el ámbito económico, sino que se extiende y a veces con muchísima más fuerza y más encono en los ámbitos más nobles como el deporte, como la cultura y como la literatura. Y es notorio que Venezuela, teniendo una tradición muy importante, así reconocida a nivel mundial, en la creación literaria y en la poesía específicamente, sean los poetas venezolanos los únicos que estén ausentes en el coro internacional de la publicación y la distribución de libros. Nombres como Ramón Palomares, como Gustavo Pereira o como Luis Alberto Crespo y Juan Calzadilla son fundamentales para entender la literatura latinoamericana contemporánea y para, además, vislumbrar el futuro de la lengua que hablamos en Latinoamérica y la lengua que hablamos y producimos desde la poesía. Por lo tanto, son figuras que están ausentes en una pieza que es necesaria para construir el imaginario latinoamericano. Y uno de los propósitos de Expoesía fue el año pasado hacer acuerdos, enlaces y articulaciones con editoriales internacionales para que la poesía venezolana pudiera estar presente en otros países. Y tengo el placer pues de anunciar que Expoesía en esta segunda edición ya viene con resultados concretos en ese sentido. Y es que la buena conversa, el encuentro y la lectura que han hecho editores internacionales hoy se concretan en la publicación de 10 libros de 10 autores venezolanos que se están publicando y presentando en esta edición en Azerbaiyán, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Irán, México y Perú, cumpliéndose entonces el primer objetivo de Expoesía. No solo que el libro de poesía circule como libro, sino que la poesía venezolana se lea en otros países, rompiendo el cerco mediático y rompiendo también el cerco cultural que se ha hecho contra Venezuela. En esta oportunidad, Expoesía, que se va a desarrollar, como vimos en el micro, del 20 al 23 de noviembre en el CELARC, en la Casa Rómulo Gallegos, va a tener como países invitados Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Irán, México, Perú, Uruguay y, por supuesto, las editoriales venezolanas que se dedican o exclusivamente o que tienen buena parte de su catálogo concentrado en la publicación de poesía. Este año hemos querido que Expoesía, además, explore otras conexiones de la poesía con las necesidades sociales, con las necesidades que vive la cultura contemporánea latinoamericana y venezolana, y por eso hemos hecho un trabajo de recopilar las experiencias de pedagogía y poesía, o de poesía en función de la pedagogía. Experiencias que en Venezuela ya tienen algunos años andando, pero que en otros países también han logrado sistematizar verdaderas estrategias para que la poesía sea un catalizador de la promoción de lectura. En Venezuela está construyéndose una misión convocada por el presidente Nicolás Maduro, la misión Mente Sana, Cuerpo Sano, que tiene un componente importantísimo de promoción de la lectura, y por eso hemos convocado internamente en Expoesía, parte de nuestra programación, un foro que está destinado a pensar qué significa leer y cuáles son las estrategias que tenemos que aplicar como editores, como escritores, como miembros de algún círculo de lectura o de alguna institución que tenga que ver con la lectura para complementar este plan y este proyecto que ha llamado el presidente Nicolás Maduro y que ha puesto sobre los hombros de la misión Viva Venezuela, mi patria querida, y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para promover el libro a nivel nacional. Pero además de promover el libro a nivel nacional, esto viene atado con la promoción de lo que somos nosotros como país, la memoria de nuestro país, la memoria de nuestras regiones, la manera como cantamos, la manera como hablamos, la manera como nos percibimos y como nos contamos para otros. Y por eso creemos que, modestamente, la poesía y Expoesía como evento en particular puede ser parte de este gran esfuerzo que llevará a cabo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y que además se corresponde con la necesidad de que los libros tengan lectores. Para que los libros tengan lectores, cada editor, cada escritor, cada traductor, cada pensador, cada periodista,
cada hombre y mujer que se dedica al periodismo cultural hace parte importante de este nuevo circuito. Creo que vivimos una era donde lo que está en peligro ya no solo es el ser humano como especie de cara al cambio climático, también está en riesgo específicamente las cualidades cognitivas de nuestra especie, que vive una época de cambios vertiginosos en lo tecnológico, pero también de retrocesos en términos de valores humanos y de modelos culturales. Y creemos y lo decimos con modestia, que la poesía siempre ha estado allí, siempre ha acompañado al ser humano desde que empezó a mirar figuras en las cavernas, desde que salió de las cavernas y se inventó un idioma, y con ese idioma se inventó los dioses, y con esos dioses se inventó una nueva existencia, y abrió su mente y abrió su mundo hacia la exploración del conocimiento profundo. La poesía siempre estuvo allí acompañándolo, consolándolo y dándole permanentemente la invitación a vivir. Así que esta segunda expoesía es precisamente eso, una invitación a que como venezolanos abramos la puerta a las editoriales internacionales para que escuchen la belleza de la poesía venezolana. Aquí les presento en exclusiva los 3 primeros ejemplares que Azerbaiyán ha publicado gracias a este convenio que se ha hecho en Expoesía y que vamos a poder disfrutar poetas venezolanos, en este caso en azerí, y podemos disfrutar la poesía venezolana en todos los idiomas del mundo. Muchísimas gracias. Le damos el espacio a Ernesto Villegas para que haga sus comentarios. Gracias, ministro, por sus palabras. Además, dio buenas noticias, libros de poesía de nuestro país, fuera de nuestras fronteras, participantes internacionales, editoriales nacionales e internacionales, y vamos a contar historias en nuestro país desde la poesía. Le vamos a dar la bienvenida en esta oportunidad del derecho de palabra al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Bueno, poco que agregar ante esta feliz noticia. Vamos a contextualizarlo un poco, lo decía Freddy. Se está desarrollando en Caracas la Feria del Libro de Caracas, aquí en la Galería de Arte Nacional. En este momento se desarrolla en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños Rómulo Gallegos un evento del Instituto Pueblos para conmemorar la derrota del ALCA. Y ahí están nuestros pensadores, militantes, en esa conmemoración. Estamos hoy cerrando en Bogotá la primera muestra binacional de cine colombo venezolano que viene ahora a Caracas. Está rotando por el país la Feria Internacional del Libro de Venezuela, como bien lo decía Freddy, y ahora tenemos la noticia de esta expoesía, que tiene un nombre desafiante, ¿no? Expoesía, y es por expo, no es por ex, no es el prefijo de antiguo, ¿no? Porque no existen expoetas. Al que le toca, al que le apique esa culebra, jamás se la puede, nadie se ha salido. No tiene puerta de retorno cuando un gusanillo como ese pica a un creador. Yo le decía a Antonio Trujillo al llegar que uno puede cometer como ser humano en su vida una tontería, o varias, pero eso no te hace un tonto. Puedes tener en tu vida una genialidad, pero eso no te convierte en un genio. Puedes escribir hasta un libro, pero eso no te hace un escritor. Puedes hacer un buen plato de comida y eso no te hace un chef. Puedes incluso haber escrito un poema, como algunos hemos hecho, y eso no nos hace un poeta. Esta exposición del libro de poesía, Expoesía, viene a mostrar la vitalidad de Venezuela como un país de poetas, de verdaderos poetas. En cada rincón encontramos hombres y mujeres que se dejan atrapar por la práctica de la décima, por el poema espontáneo, popular, por hombres y mujeres que han consagrado su vida a expresarse a través de la poesía y que tendrán en esta expoesía una nueva vitrina para mostrar su producción y además mostrar su potencial de internacionalización. Cuando un poeta venezolano es publicado en otras partes del mundo, no solamente gana él, o su ego, o su vanidad, gana el país,
porque le está transmitiendo al mundo la creación, el latido, que es un signo vital de cualquier país, de cualquier nación, de una patria, sobre todo una patria asediada como la venezolana, sobre todo una patria estigmatizada o pretendidamente estigmatizada como la venezolana. Mientras unos lanzan fusiles, mientras algunos amenazan con misiles, nosotros respondemos con flores y versos. Y ese es un dato que no es menor. En estas circunstancias, cualquier otro país pudiera haber, digamos, declarados canceladas todas las dinámicas culturales y artísticas porque hay otras prioridades. Pero resulta que el frente de defensa en el campo de la cultura en Venezuela, con la Revolución Bolivariana, lanzada, creada, liderada por Chávez y hoy por el presidente Nicolás Maduro Moros, es un frente de batalla principalísimo. Y por eso la multiplicidad de actividades, de iniciativas culturales en este contexto. Cualquiera que nos ve probablemente le costará comprenderlo y por eso viene muy bien el lema de esa campaña que el Instituto Marca País, bajo el liderazgo de Daniela Cabello, ha puesto en marcha, que dice: si vienes, lo entiendes. Cuando alguien viene a nuestro país y conoce de nuestras dinámicas, de nuestro talante, comprende entonces por qué, frente a los misiles, nosotros lanzamos versos y flores. Bienvenida pues esta Expoesía. Felicitaciones a Freddy y a todo el equipo que se ha puesto al frente de la Expoesía, y larga vida, que se instituya como un espacio cultural permanente, que cada año, así como se da la Feria del Libro, el Festival de Teatro, que también está muy próximo a tener en su segundo capítulo, y otras iniciativas más, pues también tengamos cada año nuestra respectiva Expoesía. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ministro de Cultura del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Y Expoesía tiene homenajeados, lo decía el ministro de Comunicación y lo confirmaba también el ministro Ernesto Villegas en esta edición, en esta segunda edición. Y esta homenajeada que vamos a llamar en primer lugar, que además viene acompañada, y quiero saludarlos en conjunto, porque por más de 20 años han desarrollado un programa dedicado a el libro, a la cultura, al arte y a la poesía también. Se trata del programa Librería Mediática, que se dice fácil, pero lleva más de 2 décadas en radio y televisión. Ella es periodista, es abogada y además creó este método que es M&L, método Medios de Comunicación y Lectura. Viene siempre acompañada María Alcira Matute de Isidoro Duarte, que también nos acompaña el día de hoy, que también le doy la bienvenida y agradezco que esté con nosotros, pero tiene el derecho a palabra en esta oportunidad la homenajeada María Alcira Matute de la Librería Mediática. Bien, buenos días. Es la homenajeada a la Librería Mediática, y con ello son homenajeados todos los lectores y las lectoras que a lo largo de 2 décadas y más nos han acompañado en radio, televisión y en todas las plataformas en las que hemos podido amar a los libros, porque se ha tratado de la expresión amorosa hacia el libro y la lectura. Hay algo que yo siempre cuento y que me gusta mucho, y es una película que cuando yo se las menciono a algunos se les va a caer la cédula, que es Un hombre y una mujer de Claude Lelouch. En esa película, un cantautor, Pierre Baruch, le propone al director incluir música brasileña en su versión que él hace de grandes autores brasileños para que sea parte de la película. Samba Sarabá es la canción que él compone en homenaje a Vinícius de Moraes y otros grandes de la música de Brasil. Y en esa canción hay un pasaje que dice que él siente como el enamorado que al no poder expresarle su amor a quien ama, quiere contárselo a todo el mundo, quiere expresárselo a todo el mundo. Y nosotros no podemos expresarle amor a un libro porque el libro no tiene vida, ¿verdad? Pero sí podemos expresar nuestro amor a todos al contarles de los libros que estamos leyendo. Y es quizás saber transmitir eso
lo que debería transversalizar una buena campaña de lectura, que quien esté hablando del libro ame los libros. El hecho de que una exposición dedicada a la poesía y sus organizadores hayan decidido homenajear a la Revista Nacional de Cultura y a la Librería Mediática nos honra significativamente, porque qué más poético que la palabra permanente y presente en la vida de todos, ¿verdad? Es algo muy poético y por eso nosotros nos sentimos tan sensibilizados con la poesía. Es muy hermoso lo que nos deparan esos días del 20 al 23 de noviembre, porque no solamente va a haber una cantidad de stands en los que los expositores van a mostrar lo que traen a Venezuela o lo que producen en Venezuela y muestran al mundo, sino que también vamos a tener foros para hablar de la lectura, foros para hablar de cómo nos relacionamos con todas las otras plataformas que alojan la lectura, foros para pensar y hablar de el análisis crítico de medios y del pensamiento crítico, foros para pensar que qué bueno que nos detuvimos a decir ya basta de tanta pantalla y vamos más a los libros de papel, vamos más al contacto humano y a la conversación. Todo eso es expoesía. Es principalmente un orgullo para nosotros también haber sugerido y que haya sido aceptada la propuesta de traer invitados de otras latitudes, como es el caso del bibliotecario de Peñaranda de Bracamonte, cerca de Salamanca, España, José Luis Sánchez, y de su esposa, Carmen Iglesias, que trabaja amorosamente el tema del acercamiento de los jóvenes estudiantes a los medios y el contenido en los medios. ¿Por qué? Porque desde esa biblioteca, que es un pueblito de 6.000 personas, hacen tanta actividad de promoción de lectura, desde ese centro cultural que es esa biblioteca, y con tal ingenio y con tal participación de la propia comunidad, que nos van a traer experiencias que a nosotros nos van a ayudar muchísimo a avanzar en todo este asunto de las comunas y del autogobierno del que tanto hemos hablado. Es muy importante saber que todos somos corresponsables de la promoción de la lectura en nuestros hogares, en nuestros entornos, y que la librería mediática tenga un sitio de privilegio dentro de esta expoesía, pues nos hace felices. Vamos a tener un stand junto con ellos y una de las cosas que ellos van a exponer es la biblioterapia, porque ellos han diseñado un método de curación a través de los libros, porque si había algo que faltara, pues también han descubierto que la lectura adecuada en un momento adecuado es sanadora. Y no es una exageración, ya lo verán ustedes durante los eventos de la expoesía y en los stands en donde vamos a compartir con ellos. Es también muy importante que esta segunda expoesía haya tomado en cuenta la promoción de la lectura cuando 2025 marca el año 20 de la Declaración de Venezuela como territorio libre de analfabetismo, lo cual es lema de nuestro programa y lo ha sido siempre. De modo que es significativo desde todo punto de vista y nuestro equipo de la Librería Mediática estará allí presente también, no solamente como homenajeado, sino también para divulgar. Isidoro es parte del equipo de la Librería Mediática desde que nos conocimos hace más de 25 años. E Isidoro fortaleció esa idea que era un revoltijo de cosas sin orden en mi cabeza y que pudo conformarse como una idea que se ha mantenido en el tiempo gracias a la orientación de Isidoro, que fue presidente de la Cámara del Libro, que tuvo librerías, que tuvo distribuidoras, que fue presidente de la Cámara del Libro y que ha hecho tanto bien al libro y al mundo del libro en el país. Así que tenemos un equipo grande también de lectores que se han sumado a la librería y nuestra productora Fátima Flores, que ha puesto alma, vida y corazón para que la Librería Mediática sea lo que es en este momento. Es, y lo digo con orgullo, una referencia dentro de la promoción de lectura
y por eso con orgullo también vamos a contar, así como contaba en esa canción, a todo el mundo el amor que tenemos a los libros, a quienes vayan a Expoesía. Freddy Ñáñez ha sido un promotor de lectura toda su vida y lo ha hecho con sapiencia y mucho amor, y eso lo ha sabido transmitir, y hemos tenido la suerte de cultivar esa amistad a través de los años. Hemos visto nacer sus hijos, hemos visto nacer ese amor que lo acompaña, que es Caribay Velázquez como escritora, como ensayista. Hemos visto una familia crecer al ritmo del amor a la poesía, a las palabras y a las cosas bien hechas. Que sea bien hecha la Expoesía y que esta segunda edición marque simplemente un punto para seguir adelante, para que cada año haya nuevos homenajeados, nuevos temas de pensar y nuevos logros que surjan de Expoesía. Leonardo Ruiz y Ana María Oviedo Palomares, Ingrid Rodríguez son parte también de este equipo, y todo el equipo del Ministerio de Comunicación e Información y todos los que acompañan a este esfuerzo maravilloso que es la Expoesía. Gracias por hacernos parte de este evento maravilloso y acompáñennos durante todos esos días de felicidad. Gracias. María Alcira Matute, librería mediática, y sin duda María Alcira Matute e Isidoro son un referente de la promoción de la lectura en nuestro país. Lo hacen justamente desde estas plataformas tradicionales. Ese llamado de María Alcira a leer, a ubicar el libro, a conectarnos con el libro desde la poesía en este encuentro es clave para quienes vamos a tener la oportunidad de durante estos 2 días visitar este encuentro. Le vamos a dar la bienvenida en esta oportunidad a otro homenajeado, invitado especial que nos acompaña el día de hoy. Es poeta, es artesano, es cronista, querido, del municipio Los Alias, en San Antonio de los Altos, en el estado Miranda, director, fundador de la revista literaria Trapos y el Hecho. Se trata de Antonio Trujillo. Bienvenido, venga por acá, lo esperamos. Gracias. Bienvenido. Buenos días a todos. Bueno, hay muchas cosas que celebrar. El segundo encuentro de Expoesía ya no es una teoría, ya no es utopía. Y además vienen editoriales de otros países con libros nuestros a Venezuela. Siempre fue una queja en el país. No, que nosotros adolecemos de que no nos conocen en otros países, que somos poetas como sitiados por nuestra propia cultura. Bueno, esta acción, esta comunicación con otras editoriales, esta sangre nueva para conocernos pues, en el contexto de Latinoamérica, ya es un éxito. Y eso se va a celebrar en el encuentro con Expoesía. También quiero darle las gracias en nombre de Venezuela, no en nombre mío, porque la Revista Nacional de Cultura no es de nadie particular, sino del imaginario venezolano. Una revista nacida en el año 1938, con una angustia de país, después de 3 años de la muerte de Juan Vicente Gómez, aquella gente que quiso reconstruir el país, de acuerdo por aquellas dictaduras de Cipriano Castro y del mismo general Gómez, se dieron a la tarea de caminar hacia el alma de nosotros, hacia el alma de Venezuela. Esa revista ha tenido a través de casi 90 años de existencia a directores muy importantes, entre ellos su fundador, el autor de Viaje al Amanecer, y para no nombrarlos a todos podríamos tener los 2 extremos, o sea, el momento en que nace y a Gustavo Pereira. O sea, que podemos hablar con la Revista Nacional de Cultura desde Viaje al Amanecer hasta las Historias del Paraíso. Allí vamos a encontrar pues, un país. La revista no tiene 90 años, puesto que los espacios que don Mariano le permitió a la etnología, a la antropología, nos permite decir que la revista tiene la edad de Venezuela, o sea, la edad de los pueblos originarios.
que están calculadas entre 20 y 25.000 años. Bastaría con leer algunos artículos extraordinarios como el de Gilberto Antolínez, que se ocupó de la parte ancestral de la nación venezolana, de los pueblos originarios. Tenemos ensayos, la revista tiene. No hay un género literario que no habite a la Revista Nacional de Cultura. Las batallas, todo fue registrado, recreado, todo, y la poesía. Si en alguna revista literaria de Venezuela hay poesía, es en la Revista Nacional de Cultura. No hay un poeta que no haya sido reconocido en la Revista Nacional de Cultura. Por eso nosotros iniciamos en el IBIC en el año 21, en plena pandemia, un taller que lo hice con los cronistas comunales, siempre maltratados por el camino, pero lúcidos, como memoriosos, tercos, muy tercos. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros decidimos hacer un taller que llamamos Leer a Venezuela en la Revista Nacional de Cultura. Y es impresionante, porque lo fragmentamos en el equipo por grupos, y un grupo dio cuenta del número 1 al número 15, otro del 15 al 30, y así llegamos porque son 350 números. O sea, es la revista más antigua y con más números en Venezuela, referida siempre a Venezuela, pero ojo, también ha tenido una mirada hacia América Latina. Allí van a encontrar reseñas sobre Pablo Neruda, sobre Huidobro, sobre Octavio Paz, pero no solo reseñas, artículos de ellos en la Revista Nacional de Cultura, ensayos sobre la poesía y la narrativa venezolana en la Revista Nacional de Cultura. O sea, la Revista Nacional de Cultura es la casa de la memoria de Venezuela. Entonces, allí fue una gran experiencia también ver las virtudes y las miserias humanas, porque en los primeros números de la revista no vimos señales, en los primeros 2 o 3 números, ni de Cubagua, ni de Lanzas Coloradas, ni de Doña Bárbara. Pero el tiempo se encargó de que ellas aparecieran posteriormente en la misma revista, porque lo que trasciende no se puede ocultar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio Trujillo. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y vamos a ubicar al primer medio que nos va a acompañar. En este caso es Venezolana de Televisión y está Juan Pablo Palma. Juan Pablo. Así es, gracias. Saludos, ministro, cultores, poetas, comunicadores, medios de comunicación. Para el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, me gustaría 2 preguntas. ¿De qué manera la presencia de 18 países y 26 editoriales internacionales abre una nueva ventana para mostrar la verdad de una Venezuela que, a pesar de los ataques y amenazas, está en paz y con la alegría y la efervescencia de la temporada navideña? Y la segunda pregunta es: ¿cuánto ha crecido la poesía, la lectura, la literatura como expresiones de nuestra cultura y los aportes que han realizado a la descolonización y a la venezolanidad? Muchas gracias. Gracias a ti. En efecto, cualquier evento internacional que hagamos en este momento en Venezuela tiene un doble propósito. El propósito mismo del evento, sea de integración comercial, sea de integración académica o sea artístico, como es el caso, y además el de defender en sí mismo la dignidad de nuestro país, la verdad de nuestro país y de nuestro pueblo. Todo el que viene a Venezuela, efectivamente, tiene una especie de epifanía cuando llega a nuestro país, puesto que el ruido, el cerco mediático, la distorsión, la editorialización contra Venezuela es tan fuerte que supone que van a llegar a un país que está en ruinas y que está a punto de una guerra, de un estallido, ¿no? Me preguntaba una amiga peruana que viene a Expoesía cómo estaba el asunto. Y yo le dije, mira, en los últimos 25 años, Venezuela ha tenido 2 presidentes electos en múltiples ocasiones
Y ella me dijo, pucha, en Perú hemos tenido como 20. Un poco en broma y un poco en verdad. Estos eventos sirven para que nosotros mostremos, además, las bondades de nuestro país, ya no de manera defensiva, sino verdaderamente lo que tenemos nosotros como infraestructura cultural, lo que tenemos nosotros como desarrollo económico, lo que tenemos nosotros en las comunidades. Cuando los festivales van a las comunidades se sorprenden de encontrar un pueblo tan organizado, tan autoconvocado, tan movilizado, y por supuesto se sorprenden al comprender que lo que le han contado de Venezuela es un relato y que ese relato obviamente está fundamentado en mentiras. Así que nosotros haremos de cancilleres durante estos 3 días para hablar, para conversar y para mostrarle a cada uno de los participantes, que en este caso son 18 editoriales, 26 editoriales internacionales, mostrarles la verdad de Venezuela y de nuestra literatura. Creo que la carta de presentación de la poesía es una carta fuerte, como lo dijo el poeta Antonio Trujillo. En la poesía venezolana, en el desarrollo literario nacional, hay una memoria de país, hay también una belleza construida por nuestras hazañas históricas y también por nuestro propio imaginario, rico, puesto que bebe de diferentes ríos, del río de los pueblos autóctonos, pero también de lo que ha sido este diálogo intercultural que durante 200 años han forjado esta república. Y haremos el mejor esfuerzo para que nuestros poetas, nuestros libros, sean una carta de presentación que refuerce la imagen positiva de la Venezuela de verdad. Y en relación a la segunda pregunta, nada más, fíjate que en este momento está en ciernes la Feria del Libro de Caracas, 16 ediciones de una feria municipal que tiene la capacidad de convocatoria y la capacidad de exposición que se equipara a cualquier feria internacional de cualquier parte del mundo. Y al mismo tiempo tenemos a la Filben itinerando por todo el país. Todo esto porque refleja la dinámica editorial que tenemos en Venezuela y porque hay avidez de lectura, hay avidez de encuentro con los escritores. Pero esto no ha sido gratuito. Yo creo que aquí hay que reconocer la labor que ha hecho el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El comandante Chávez, desde sus inicios, puso un acento en la alfabetización, la primera misión, y creo que una de las más bellas que se han hecho en estos tiempos de revolución fue la misión Robinson, la misión Yo Sí Puedo, que sacó del analfabetismo a 1 millón de personas. Es insólito, ¿no? En pleno siglo XXI, iniciando el siglo XXI, que todavía tuviésemos 1 millón de analfabetas en un país tan rico como Venezuela. Sin embargo, esta misión se hizo cargo de darle su derecho a leer, a escribir y restituirle todos los derechos culturales que históricamente les habían sido arrebatados, y con ello se creó, yo creo, una nueva era del libro y de la literatura en Venezuela, porque de allí se construyó la primera biblioteca básica temática, escrita por autores venezolanos, Luis Brito García, Leonardo Ruiz, Gustavo Pereira, en fin, escritores que se abocaron a construir una literatura para estos nuevos habitantes del idioma. Y a partir de allí se publicó 1 millón de Quijotes y se distribuyó gratuitamente. Luego se publicaron cerca de 500.000 ejemplares de Los Miserables que se distribuyeron a través de los consejos comunales. Luego se construyó una biblioteca básica para los consejos comunales con una selección exquisita. Yo creo que el que tenga esa biblioteca en su casa tiene que darse tiene que decir, me doy el lujo de tener de la mejor selección de la literatura venezolana y latinoamericana que existe. Además, todo esto se hizo con un sentido de incorporación y de distribución de bienes culturales, de manera que allí empezó una nueva era del libro y de la relación con los libros, sin contar con la creación de la imprenta, del Perro y la Rana y de los millones de libros que se han ido publicando durante estos 25 años. Entonces yo creo que el país que tenemos ahora es un país con una cultura política muy sofisticada, con una memoria histórica muy aguda y con un gusto literario muy educado que da cuenta de un momento estelar para el libro en Venezuela. Por eso podemos hacer una feria del libro dedicada a la poesía, que tengo que decirlo sin chauvinismo, si no la única, es de las pocas experiencias que hay
en el mundo editorial que puede reunir a editores y que puede reunir a escritores en el género poesía. Así que nada más en 3 días de Expoesía se van a presentar 48 libros, 48 novedades de libros de poesía exclusivamente. Y esto es interesante porque habla también del pulso que se tiene en este momento con la creación. No me lo preguntaste, pero abono a la pregunta el hecho de que tengamos en Venezuela una Escuela Nacional de Poesía, tengamos en Venezuela más de 5.000 muchachos de los liceos a nivel nacional que asisten regularmente a un círculo, a un taller, donde está leyendo poesía, pero además está escribiendo su propia poesía y está con esa acción de escribir y de crear, incorporándose a una tradición nacional, como también lo refirió Antonio y María Elcira, que es muy importante. Para nosotros la poesía no es un accesorio, no es un componente de las bellas artes del que hacemos uso como un lujo o una extravagancia cultural. Para nosotros la poesía está en el corazón de la lengua, habita, produce la lengua. No en vano fue un poeta el que creó la gramática para los americanos, un venezolano llamado Andrés Bello. Y no en vano Simón Rodríguez partió del propio conocimiento literario de nuestra región, de nuestro país, para construir una filosofía y una pedagogía que fuese descolonizada. Yo creo que la poesía, que además, insisto, la hablamos permanentemente. Cuando una persona quiere dar la dimensión de la lluvia, en Venezuela dice, está cayendo un palo de agua. Y eso es una metáfora poética. Y esa metáfora poética hace parte de la riqueza de nuestra expresión y de la riqueza de nuestra educación sentimental. Entonces yo creo que Expoesía lo que quiere es sacar a la poesía del estante de los especialistas y ponerla a la mano de la gente para que cada vez más tengamos conciencia y sensibilidad con la lengua que hablamos y con la región que habitamos. Muchas gracias. Me quedo aquí. Buenas tardes, Mayela Gil de Radio Nacional de Venezuela. Hola, Mayela. Precisamente, le quería preguntar cómo va a llegarles poesía a las escuelas y a las comunidades. Y también quería saber si tendrá carácter itinerante. Gracias. Bueno, Expoesía se concentra en el CELARC como evento. En el evento, bueno, vamos a tener una programación que parte de la propia exposición de los libros, los recitales, y la manera como va a llegar a los liceos va a ser de la siguiente manera. Vamos en Expoesía a centrar un foro temático sobre la lectura. Foro que estará dirigido a docentes, a bibliotecarios y a promotores de lectura en Venezuela para ir construyendo una doctrina de la lectura y una estrategia de promoción de lectura, entendiendo el mundo que estamos enfrentando en este momento. Estamos enfrentando un mundo post-alfabético. Un mundo donde las tecnologías disruptivas no solamente han superado en cuanto a uso a la televisión y a la radio, sino que han dejado atrás, muy atrás, a la lectura. Y hoy quizás son nuestro primer obstáculo para que las personas tengamos tiempo para leer. Porque lo que nos roban las redes sociales es la atención. Vivimos en un capitalismo de la atención. La atención que es captada de manera truculenta por las redes sociales, lo hacen precisamente para extraer nuestros datos. Y con ello perdemos memoria, perdemos lenguaje, perdemos capacidad de concentración, perdemos pensamiento profundo, y creemos entonces que en este momento hay que trazarse una estrategia de lectura. Expoesía se va a dedicar a proponer estrategias y teorías de lectura que van a llegar por efecto a los liceos como material docente y como material estratégico para promover en las escuelas. Ya en las escuelas están los talleres de poesía instalados que como una especie de circuito empiezan a comunicarse y a producir. Los libros que traen los compañeros que nos visitan, los que no se venden, terminan quedándose en el país y hacen parte de la biblioteca que utilizamos para la promoción de lectura y de poesía, sobre todo en nuestros liceos.
Buenos días, ministro, a todos los presentes. En los últimos días hemos visto cómo la poesía en los últimos tiempos se ha convertido en noticia. Antes no lo era, era elitesca. A propósito de esto, yo quisiera que usted evaluara cuáles son los principales logros que han alcanzado en esta materia y qué está por hacer, sobre todo tomando en cuenta que existen hoy día las redes sociales y que también es un medio para difundir y promover eso que usted ha venido haciendo, lo que es la lectura y escritura de la poesía. Y quisiera ahondar un poco más cómo marcha esa parte en las escuelas, liceos, que la pregunta que hizo la compañera Mayela, qué planes tienen también para los liceístas, los estudiantes de primaria, secundaria en esta materia, para promover la lectura y escritura de poesía. Yo coincido contigo, si uno navega por las redes sociales se va a encontrar con muchas experiencias de autopromoción, de autopublicación y de expresión directa de usuarios de las redes sociales que tienen a la poesía en alta estima o que la proponen como contenidos a leer. Y yo creo que esto es sintomático de la era que estamos viviendo, es una era de desconsuelo, de incertidumbre, de soledad, de ansiedad. Toda esta autopista de hiperinformación, de hiperconexión, no hace otra cosa que dejar al ser humano profundo, espiritual, relegado. Y creo que hay una resistencia en ese sentido y una intencionalidad, no sé si consciente o inconsciente, de volver a lo espiritual y volver a lo que es puramente humano. Y ahí está la poesía, insistíamos al principio, como consuelo, ahí está la poesía como acompañante del ser humano en esta aventura de vivir, y por eso creo que hay que hacerlo consciente y hay que proponerlo como un programa permanente. Así que la poesía hoy en día, creo yo, más que un valor, insisto, estético o simplemente estético de la lengua y de la expresión humana, yo creo que se constituye en este momento como una terapéutica, porque la poesía es aquella que te dice que los contrarios se pueden abrazar, es aquella que te dice que una cosa puede ser pensada desde otra cosa, es aquella que te invita a jugar con tu propia lengua y con tu propia lógica y que ante la finitud del ser humano te permite soñar con mundos más allá de la vida, antes de la vida, o hacer de la vida algo que tenga honor y algo que tenga dignidad y que merezca la pena. No en vano las grandes civilizaciones se fundaron con poemas o se registraron con poemas y se sostienen por el imaginario de esos poemas, ¿no? Gilgamesh en la antigüedad, o la Ilíada o la Odisea, y en nuestro caso, en el caso nacional, Doña Bárbara, forma parte de la imaginario pues, de una nación, o Venezuela heroica, o libros que han sido fundamentales para sostener un imaginario y una memoria compartida. Nosotros, con todo lo que hacemos, lo hacemos de cara a que tenga una pertinencia social, que tenga un uso práctico para el ser humano y para los venezolanos en particular. Y por eso anclamos todas estas ferias, la Feria de Caracas, la Filben, Expoesía, el Festival de Poesía, el Festival de Teatro, en fin, todo lo que ha hecho la Revolución Bolivariana en materia cultural siempre ha tenido un objetivo, que es restituir y garantizar las condiciones de acceso a la cultura de las comunidades. En este caso, apuntamos hacia fortalecer el plan de lectura que el presidente Nicolás Maduro está construyendo y está convocando como una medida urgente para hacerle frente a esta crisis civilizatoria que vivimos y que tiene mucho que ver con las tecnologías actuales, con las redes sociales, con la inteligencia artificial, donde estamos nada más y nada menos que regalando nuestros datos, nuestra atención y delegando nuestra facultad de pensar. Esto es como un acto de resistencia y un acto de apertura para nuevas formas de entendernos y relacionarnos con el conocimiento. Entonces los liceos y las escuelas que están articulados con esta escuela de poesía inicialmente hacen parte, digamos, de este sistema, de este circuito, donde los escritores venezolanos son los que dan los talleres, donde se leen autores nacionales y también latinoamericanos, pero principalmente se leen autores de las regiones. Leer para un muchacho trujillano, descubrir
que la literatura, el arte y la cultura la hizo un hombre que nació en Escuque, hijo de un campesino como él, y que tuvo la misma infancia que está teniendo él, es, creo yo, una de las principales virtudes que tiene esta escuela, que podamos nosotros reconocer nuestra singularidad cultural en otros poetas que vivieron en otros tiempos o que están viviendo en este mismo tiempo y que nos permiten sentirnos habitando un territorio que tiene también un componente espiritual. Entonces esta apuesta es una apuesta de país, en realidad es una apuesta que trasciende el propio género literario y que creo yo intenta comprometerse con esto de construir mejores condiciones para vivir en esta contemporaneidad tan conflictiva. Y cierro con esto, si pudieran ustedes hacer un reportaje con los mismos muchachos que están yendo a la Escuela Nacional de Poesía y leer lo que los muchachos están escribiendo, encontraríamos cosas maravillosas sobre el presente que les ha tocado a ellos vivir y el país que están viviendo. Es sorprendente lo que uno descubre en un poema, más allá de si el poema puede ser calificado como un gran poema o como un poema menor, solo el hecho, diría Antonio Trujillo, del testimonio que hay ya en el poema, estamos activando algo maravilloso. Y el ser humano está obviamente construido por su propio relato, construido por su propia poesía, es un habitante de la poesía, es un ser que ha vivido, yo no tengo duda de eso, gracias a que ha sabido escuchar su corazón y que ha construido con su corazón un mundo mucho más amplio, mucho más trascendente y mucho más bello que solo lo puede dar la palabra y la poesía. Y cuando digo poesía me refiero a todos los géneros literarios y me refiero a todos los géneros artísticos en suma. Buenos días, ministro. Por acá, Daniel Álvarez, el Noticiero Televen. Buenos días a todos. Ministro, varias preguntas. La primera, ya hablaba usted el tema de cómo se relacionan con los liceos, pero quisiera saber si esta expo va a tener alguna relación con los circuitos comunales, con las comunas, y de qué forma se hará. La segunda, cómo se relaciona el Ministerio de Turismo con esta expo. Y bueno, la tercera, que reitere por favor la invitación y el carácter gratuito de esta, por favor. Gracias. Bueno, empiezo por lo último, porque no se nos olvide que es el del 20 al 23 de noviembre, para que hagamos la pirámide invertida, ¿verdad?, del periodismo como debe ser. Del 20 al 23 de noviembre estaremos en el CELAR, en esta exposición de libros, pero también en la programación que contempla presentaciones de libros, conversatorios, recitales y el foro sobre la lectura. Por supuesto es gratuito, estaremos en el CELAR durante esta jornada. En este momento Expoesía está circunscrita al espacio del CELARC, no se extiende, no se expande hacia los circuitos comunales. Nuestra apuesta ha sido concentrar a especialistas de la lectura, a libreros, a bibliotecarios, promotores de lectura, para proponernos pensar en conjunto qué significa leer y cuáles son las estrategias de lectura que deberíamos implementar en un mundo posalfabetizado y saturado de tecnología que capta nuestra atención, que roba nuestros datos y que nos dispersa el pensamiento. Creemos que allí van a salir documentos muy importantes que van a tributar hacia los planes de lectura que se están tejiendo en este momento y también hacia todo lo que estamos haciendo como pedagogía y poesía en los liceos. En cuanto a me preguntabas, la otra pregunta. Turismo, es muy importante. Todos estos eventos que nosotros estamos haciendo en el mundo se le llaman turismo cultural. Todo evento que convoque a países, que convoque a delegaciones, tiene un impacto positivo en la economía local por dos vías. Primero porque va a haber movilización de hotelería, de transporte, de logística, y porque también quienes vienen a Venezuela vienen a conocer nuestros museos, nuestros recintos culturales, pero también nuestras playas, nuestras montañas, nuestros espacios culturales, y el Ministerio del Turismo siempre ha estado junto a nosotros, no solo en Expoesía, en el Festival Mundial de Poesía, en la Bienal del Sur, ha estado dando ese acompañamiento para los visitantes, garantizando el mejor hospedaje, garantizando los mejores planes turísticos. Entonces, para nosotros también es muy importante ir perfilando Expoesía, primero encadenándolo hacia un sector productivo, que es el sector editorial,
con vocación de exportación y luego también encadenarlo con este motor turístico cultural que es fundamental. Habría que cuando vienen a visitarnos, de hecho uno termina descubriendo cosas de su propio país. Por ejemplo, la cantidad de Picassos que tiene el Museo de Arte Contemporáneo, que no se pueden ver si no es en una visita a ese museo. O la cantidad de espacios religiosos que tiene nuestro país. Va a ser seguramente masiva la solicitud de los visitantes para visitar la casa de José Gregorio y seguramente la propia catedral. Es decir, es un buen momento para promover el turismo cultural, que fundamentalmente yo creo es el turismo que trasciende, que es el turismo fuerte, es el turismo que termina diciendo algo y termina dándole al país esa imagen que, insisto, todos nosotros queremos que se tenga, el verdadero rostro de Venezuela. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias al ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información. Muchísimas gracias a los asistentes, invitados especiales, homenajeados que van a participar en este encuentro Expoesía del 20 al 23 de noviembre en el CELAR en Caracas. Por supuesto, agradecida a los medios de comunicación, radio, televisión, reporteros gráficos, camarógrafos, medios digitales que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en Expoesía del 20 al 23 de noviembre en Caracas.